Jóvenes, buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy nosotros vamos a concluir nuestra primera unidad y pasamos directamente a la segunda unidad. El objetivo de la clase de hoy día es poder identificar conceptos básicos como lo que es el politeísmo, la metalurgia, la escritura y la democracia en la humanidad. Los sistemas religiosos, en base a esta siguiente pregunta, que es cómo influyó la religión en la consolidación de las primeras civilizaciones. Nosotros sabemos que el concepto de religión hoy día es algo que está vigente, ¿cierto? Nosotros lo comprendemos como más bien creencias, ¿cierto? Como costumbre, ¿verdad? Pero en ese periodo no era tan así. En ese periodo eran manifestaciones de creencias, ¿ya? Se planteaba como parte de un conjunto de creencias, ¿cierto? En conceptos divinos, ¿verdad? Y que normalmente se iba a enfocar en órdenes jerárquicos. O sea, hablábamos de esta famosa escala el otro día, ¿cierto? Esta pirámide, y hablábamos de los sacerdotes y los altos funcionarios del Estado. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, el tema del sacerdocio era un punto sumamente importante para estas civilizaciones porque claramente le daba una mayor estabilidad. Si nosotros hoy día comprendemos la religión, vamos a entender también que claramente eso le da una estabilidad social y un estatus social a las personas, ¿cierto? Si bien las manifestaciones religiosas se originaron de una manera mucho más temprana para el ser humano, muchos investigadores plantearon que el desarrollo de las primeras civilizaciones surgió con el concepto de religión. ¿Ya? Antes hablábamos de creencias y hoy hablamos de religión. Estas sociedades, un grupo liberado de la producción de alimentos, dedicó un tiempo exclusivo a estudiar y dar respuesta a antiguas preocupaciones, como por ejemplo la preocupación de cuál era el origen de la vida, cuál es el paso a la muerte, ¿cierto? Por qué se generaban fuerzas en la naturaleza, los mismos eventos naturales que ocurren en la humanidad también se justificaban, ¿cierto? Con estas ideologías y con estas creencias. Las primeras religiones fueron de carácter politeísta. ¿Y qué entendemos nosotros por politeísmo, cierto? Vamos a entender que son religiones organizadas en torno a creencias de múltiples divinidades. Yo voy a creer en muchos dioses. Y si te fijas, en las civilizaciones existía este concepto de politeísmo, ¿cierto? Que era la creencia en divinidades, ¿verdad? En que yo podía realizar cosas por la voluntad de mis dioses, ¿cierto? Yo generaba rituales y por lo mismo también yo era premiado por esta divinidad. En las primeras civilizaciones también no existía una clara división entre los poderes políticos y religiosos, que es lo que hablábamos de esta famosa pirámide, ¿cierto? Los poderes políticos eran más que todo órdenes, ¿cierto? Era poder generar un orden en esta sociedad y más bien la religión potenciaba esto, ¿ya? Esta concentración de poder facilitó, el control sobre los habitantes, obvio. Y si tú te pones a pensar, es la religión la que finalmente normaliza y ordena de cierta forma a las personas porque hay un poder de creencia, ¿ya? Y eso es así, o sea, no nos vamos a enfocarnos en ningún tipo de religión, sino más bien vamos a entender que así es nomás. Después vamos a concluir, ¿cierto?, con las nuevas técnicas y conocimientos. La escritura, la metalurgia, la contabilidad, fueron, ¿cierto?, estas nuevas técnicas que desarrollaron aún más y pudieron potenciar aún más el conocimiento de estas civilizaciones. Pero, ¿qué motivó el desarrollo de nuevas técnicas y nuevos conocimientos de las primeras civilizaciones? ¿Qué crees tú que motivó a esto? Hay muchas cosas, dice. En gran parte de los avances creados bajo la nueva organización se pusieron al servicio de la administración y también de las nuevas necesidades. Obviamente, que es lo que hemos conversado en continuas clases, ¿cierto? Tiene que haber una necesidad para que haya una creación, ¿verdad? Y hayan técnicas y que el conocimiento se pueda desarrollar aún más, ¿cierto? Tiene que existir una necesidad. Y esta necesidad se enfocó principalmente en la metalurgia, en el desarrollo mayor, ¿cierto?, de los metales, en una potencialidad en el desarrollo de estos metales. El sistema de contabilidad
hablamos, ¿cierto?, de un sistema de conteo, no simplemente números, sino más bien de contabilidad, pues, y también la escritura. Pero fue en Mesopotamia donde se desarrolló el primer sistema de escritura. Cuando nosotros observamos, ¿cierto?, estos jeroglíficos, ¿cierto?, vamos a entender que se originaron, según lo que nos cuenta la historia, en Mesopotamia. Es tanta la importancia de este hito que se utiliza tradicionalmente para marcar el inicio de la Edad Antigua. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a dar el inicio a esta Edad Antigua? En el inicio de la escritura. O sea, es así de importante. Hasta ahora, jóvenes, siento que, a modo personal, creo que ya no habría más dudas, sino más bien la conclusión mayor que podemos sacar de todo esto es que claramente la civilización vino con miles de avances, ¿cierto?, que hoy día son parte de nuestra cultura y de nuestro diario vivir, ¿verdad? En la unidad 2 nos enfoca, ¿cierto?, y vamos a continuar, ¿cierto?, con este mismo tema, pero acá vamos a hablar principalmente de sociedad, ¿ya? Acá nosotros ya hablamos de más que civilización, vamos a hablar de un concepto mucho más intenso que es la sociedad. Y dice, la pregunta de la segunda unidad es: ¿en qué ámbitos de la sociedad actual, de las sociedades actuales, se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas? En el fondo nos está indicando que hay una influencia de parte de las civilizaciones clásicas para nuestra sociedad, ¿cierto? Pero ¿en qué ámbitos? ¿Cuáles fueron los puntos básicos de esta influencia? Y la democracia es un concepto que nosotros ya tenemos más o menos claro desde el año pasado, ¿cierto? Pero hoy día lo vamos a definir desde sus inicios, ¿ya? Y la pregunta es: ¿cuáles fueron los principios fundamentales de la democracia ateniense? ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por democracia? Comprendemos que es la forma de gobernar, ¿cierto?, en la cual el poder político se distribuye entre los ciudadanos, ¿cierto? Y las decisiones se van a tomar según la opinión y según la mayoría, ¿cierto? Si no existiese la democracia, no habría una empatía y no habría un orden político, ¿cierto? Lamentablemente la historia también nos lleva a situaciones en las cuales la democracia no ha existido y claramente nunca termina bien eso. Obviamente no va a terminar bien. Debido a la originalidad, ¿cierto?, de las creaciones culturales y por la influencia que éstas han ejercido a lo largo de la historia, la civilización griega, que es la que estamos viendo ahora, es considerada por muchos como una civilización excepcional. ¿Por qué? Porque los griegos, ¿cierto?, se enfocaron principalmente en un concepto político, ¿ya? Y finalmente este concepto político llevaba a la democracia. Parte de esta valoración se vincula en los procesos experimentados en Atenas, durante la época de su mayor esplendor. Después dice, esta ciudad logró durante un tiempo ser la mayor potencia política. Obvio, porque tenían un orden fantástico, tenían economía, tenían milicias, y el periodo de la antigua Grecia también se sitió, ¿cierto?, y se validó aún más con esta organización. Luego de un largo proceso de excepciones políticas, también se pudo consolidar la mayor creación de las civilizaciones griegas. Y es ahí cuando nosotros vamos a hablar, ¿verdad?, de esta democracia. La antigua Grecia y su entorno geográfico. Primera pregunta, dice, ¿cómo era el espacio donde se desarrolló la antigua Grecia? ¿Y cómo ese entorno influyó en el desarrollo histórico? ¿Cómo crees tú que influyó esto? ¿Cómo crees tú que el entorno, ¿cierto?, pudo desarrollar un avance aún más histórico? Dice que la cultura griega se desarrolló en los inicios, ¿cierto? Bueno, claramente vamos a hablar de la península de los Balcanes, ¿verdad?, a un costado de Asia Menor, y también en los sectores de las islas del mar Egeo. En la página 74 ustedes van a encontrar un mapa, ¿ya? Y ese mapa está sumamente especificado. Dice que si bien la civilización griega nunca formó un solo imperio o estado unificado, la noción de unidad de cultura finalmente fue lo que predominó en esto, ¿ya? Y es aquí cuando nosotros hablamos, chiquillos, de un concepto de polis que va a ser considerado como una ciudad-estado, ¿ya?
eran autónomas, ¿verdad? Y se conformaban por pequeños núcleos urbanos. Y el espacio rural circundaba en la ciudad y en sectores con otros habitantes. Una polis finalmente tenía una gobernación distinta, ¿verdad? Tenía autoridades distintas, pero finalmente tenían un sistema político, económico, ¿verdad?, bastante común entre ellas. Los antiguos griegos se organizaban por estas polis y se llamaron así mientras el territorio pasó a ser parte de una lengua en común y donde se pudieron similar, ¿verdad?, las lenguas y también las culturas. Es lo que yo les decía, las polis tenían quizás órdenes distintos, pero tenían una misma cultura y también tenían una misma lengua, que créeme que eso es sumamente importante. Para nosotros, para esta clase, ¿cierto? Yo les voy a dar ahora las indicaciones de la actividad que ustedes van a realizar, pero antes de eso quería saber si tenían dudas. Esta información la vamos a encontrar desde la página de la página 56 hasta la página 75, para que puedan ir verificando después con su libro.